Colombia, un Estado unitario, social y democrático de derecho. Un país con más de 1.142.700 km² de extensión. Rico en fauna, en flora, con el 44% de los páramos. Rico en gente, 49.65 millones de colombianos al año 2018. Colombianos alegres, trabajadores, poderosos, pero para nada inteligentes. La grieta del país de cristal, la corrupción, el narcotráfico, la guerra, la muerte. Todo envuelto en una historia desgarradora llena de violencia. La historia colombiana está llena de guerra y sangre. Hoy hablaremos de uno de los sucesos más emblemáticos de la historia, el conflicto bipartidista, los liberales y los conservadores. A 17 kilómetros de la ciudad de Bogotá se encuentra Cajicá, un pueblo que, aunque pequeño, también sufrió las consecuencias del bipartidismo. Elvia Ester Fernández, una cajiqueña de 77 años, nos cuenta cómo ella, a su corta edad de los 6 años, vivió a esta época tan oscura de nuestro país. El 9 de abril, ¿qué pasó? Que se agarraron los conservadores y los liberales. Pero, ¿y qué pasó? ¿En dónde o qué? Yo no sé, porque yo estaba muy chiquita, que no escasamente me acuerdo que decían que eran los godos con los liberales, con los cachiporros. Porque ¿y tú eres goda o liberal, abuelita? Goda. ¿Goda? O sea, ¿eres cachiporro o cómo se llama nosotros? Godos y cachiporros en ese ¿Y fue acá en tiempo. Cajicá? ¿Que se agarraron el 9 de No, abril? cuando el 9 de abril que se rebotaron, en todo Colombia se volvieron. ¿Por eso no decías que mi abuelito tuvo que salir corriendo y meterse por ahí en una zanja? Sí, cuéntame eso. No, él no, porque digo yo que me acuerdo yo que pasaban allá por detrás de eso, como eran caminos de herradura y barbechos y toda esa vaina. Sí. Pasaban Mira, que los unos corriendo a los otros cuando se... ¿Y quiénes corrían más a los otros? No sé, mijita, y cómo ¿No? era la vaina, porque que era detrás de don Cayetano Lovera sabrá Dios que era liberal, creo. Sí. Y que don Guillermo Moyano era conservador y era así los de la vereda. Pero yo no tenía ¿Pero tú nunca viste nada así? Yo nada, porque tenía 6 años. ¿Y tus papás? Mi papá no, él estaba juicioso en la casa y eso, cuando los que estaban trabajando, pues eso sí me di cuenta yo que se tendían y se escondían, se tendían en los surcos y se escondían porque... ¿Los mataban? Sí, mataban a revolucionarios y... Ok. Pero se corrían unos con otros, pero no, yo no que sepa algo así. A los 6 años nadie recuerda bien la vida, pero doña Elvia nos habla de don Manuel Fernández Moyano, su hermano mayor. En el libro El alma de todos, Cajicá en la memoria de los cajiqueños, se relatan las memorias de don Manuel Fernández Moyano. Había discriminación hasta en el amor. No permitían que un liberal se casara con una conservadora o viceversa. Era el caso de los Ospina y los Nieto, 2 familias que vivían jurándose la guerra por política, hasta que uno de los Ospina se enamoró de Hilda Nieto. Las 2 familias terminaron haciendo las paces. Fue un acontecimiento del berraco. En este tiempo, años 50, había la tienda de los conservadores y la tienda de los liberales. Yo tuve la ventaja de ser amigo de Darío Ospina y lo salvé de que le dieran en la mula y él a mí. Los liberales le decían, ¿y qué hace usted con ese godo? Y a mí lo mismo. Yo sabía que era un gran liberal, pero nos respetábamos. Llegaron a pegarle y les dije a mis compartidarios, a mí me dan primero. Y lo mismo dijo él. El 9 de abril estaba yo con mi papá en este barbecho, aporcando una semilla. Yo estaba en tercero de primaria. Hubo entrega de libretas ese día. Las noticias eran muy restringidas, porque casi nadie tenía radio. No había luz, ni nada. El 10 de abril comenzó la totazón en el pueblo. Llegó el ejército y un señor le hizo un disparo a los soldados. Una viejita murió al lado del almacén popular.
A Miguel Rocha casi le dieron un tiro. De ahí para acá todo fue terrible. Escasez de comida, peligro para salir. En el libro también está la historia de un viejo conocido de don Manuel, don Mario León. Del 46 al 48 fue una época tan bonita. Era así hasta que se presentó el 9 de abril. Ese día mi tío Santos había salido para algún lugar. Yo estaba con 2 empleados en el almacén cuando, como a la 1:15, comenzó a bajar gente gritando ¡que mataron a Gaitán! Comenzó el bochinche. Mejor cerrar e ir a ver qué pasó. Nos fuimos con Misael por toda la 11 hacia la Plaza de Bolívar. Ya habían roto y saqueado almacenes. Uno en que vendían armas de fuego, entre la 10ª y la 9ª, había sido abierto y estaban ensayando las escopetas, que se iban a tomar el palacio porque habían matado a Gaitán. Nos subimos hasta la Plaza de Bolívar. Mucha gente tenía trancados los tranvías frente a la catedral y se amontonaban para ir a meterse al Capitolio, resguardado por 5 o 6 soldados en la puerta. Cuando el tumulto fue a entrar, hicieron una descarga al aire y se desocupó la Plaza de Bolívar. Nosotros, Misael y yo, y unos amigos del almacén, nos reunimos en la esquina de la 1:11 a ver qué pasaba. Había una salsamentaria en la esquina de don Natalio, y la turba llegó como a las 7 de la noche. Rompieron las puertas y empezaron a sacar todo. Un tipo salió con la balanza, salchichones, carne, pan. En media hora desocuparon el local. Lo desbarataron. Cuando terminaron, uno de los tipos prendió una hoguera para meterle candela a la salsamentaria, pero otro le puso un machete en el cuello. Siga y verá que le quitó la cabeza. La despensa de Bogotá era ese sector. Ahí estaba toda la comida de Bogotá. Le metieron candela a un local de químicos. Las llamas pasaban de una acera a la otra. Nos tocó romper un hidratante para evitar que se prendiera la manzana. Amanecimos el sábado 10 de abril cuidando para que la gente no fuera a meterle candela a eso. Ya como a las 10 de la mañana llegó el ejército y nos sacó de esa zona. A 45 kilómetros de Bogotá se encuentra el municipio de Tabio, otro municipio afectado por el conflicto político. Doña Ana Isabel Sierra, una mujer de 85 años, nos cuenta sus memorias. A ver, dile. Mire, en 1948, Jorge Eliezer Gaitán, que era liberal, él lo mataron como a la 1 de la tarde. Sí. Y entonces nosotras estábamos en la escuela. ¿Tú cuántos años tenías, abue? Tendría 8 años. 8 años. Y entonces nos mandaron para las casas porque empezaron los conservadores, los liberales a hacerles problemas a los conservadores, porque le mataron a su ¿Tú qué eras, abue? ¿Tú qué eres? liberal. Tú eres liberal. Hasta que la tierra que pisa y el polvo que se levanta. Ok, ¿y entonces? Sí, y entonces todos los niños nos fuimos para las casas. Y eso estuvo un tiempo sin clase, no hubo clase, porque los conservadores estaban rebotados, los liberales estaban rebotados. Y habían, por ejemplo, en Tabio había varios liberales encarcelados y entonces fueron y sacaron a los godos que estaban en la cárcel, a los conservadores que estaban en la cárcel, los sacaron de las cárceles, les pegaron y los bañaron y de todo hicieron y los mandaron, por ejemplo, a un primo de mi mamá, lo mandaron para Río Frío en pelota. ¿En serio? Ajá. Fueron unas personas, se manejaron más, sobre todo Sí. 4 personas Sí, liberales de ahí del pueblo. sí. ¿Se pueden nombrar las personas? Sí, claro. Fue don Benito Bastidas, Jesús Ramos, don Misael Correa. ¿Quién más? Y le echaron piedra a la casa de don Segundo Sánchez, que era conservador. Eso hicieron los... ¿Y qué hacían los conservadores, abue? Y los conservadores, pues huir, ellos se metían entre las cocinas, se meterían entre las cocinas. Después entonces los liberales, los conservadores se rebotaron y se fueron por la casa de los liberales a romper las puertas, estufas, casas, lo que podían.
Y si mataban, podían matar gente, mataban. Y mataron a un muchacho de 13 años, Sí. muchacho Bastidas. Ujú. Lo mataron en una tienda de... ¿Cómo se llama el señor? Bueno, en una tienda que había en la esquina del puro pueblo de Tabio. Sí. Y lo mataron. De noche lo mataron. El muchacho tenía como 14 años. Ay. Sí, le hicieron unos disparos y lo mataron, por lo que era liberal. Entonces ahí se volvió el quiso de espaldas porque fueron los conservadores a acabar con los liberales. Claro. Pero tampoco no se dejaron. Ajá. Porque los ¿Tu conservadores- familia qué era, abue? Mi familia es conservadora por mi mamacita. Ajá. Y por mi papacito sí liberales. ¿Y era muy difícil la convivencia en ese tiempo? Digamos, se peleaban mucho, así no fuera, digamos, el Bogotazo, peleaban mucho entre conservadores y liberales. Sí, ¿Cómo? ¿Por qué? sí se odiaban. Y, por ejemplo, cuando le quemaron la estufa y todo eso a don Roberto Girard, que era el liberal, los conservadores. Entonces él ya después resolvió dejar la tienda porque tenía una tienda no grande. Y se fue para Tenjo, que en Tenjo sí todo es liberal. Ah, ok. ¿Y qué más hicieron? Eso fue del 9 de abril. Eso fue el 9 de abril. Y después del 9 de abril, entonces como a los 2 años o eso, empezaron otra vuelta a la revolución. Pero entonces ya nos hicieron caso. Los que venían a hacer cosas eran los conservadores de Río Frío, porque ellos son todos conservadores. Ok, sí. Mi tío Tiberio. Se equivocan si creen que a esta raza colombiana la puedan barrer. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar.